¿Qué tal? Muy buen día, soy José Pablo Castro, estudiante de medicina de tercer año y vamos a seguir hablando acerca del esqueleto. Esta vez nos vamos a enfocar en el esqueleto axial, específicamente en la parte de los huesos del cráneo. En el futuro video vamos a hablar más sobre las vértebras y las costillas, pero quiero dejar este video específico acerca de los huesos del cráneo ya que pueden llegar a ser confusos. Primero hay que entender que el cráneo lo vamos a dividir en dos, en el neurocráneo y en el viscerocráneo. Dependiendo del autor es cuántos huesos tiene cada uno, porque generalmente se considera que el neurocráneo está conformado por 8 huesos y el viscerocráneo por 15 huesos. El hueso que puede estar diferente dependiendo del autor es el etmoides. El hueso etmoides puede ser considerado parte del neurocráneo y del viscerocráneo. Ok, ya teniendo esta generalidad, hay que hablar sobre cómo están unidos estos huesos. ¿Se acuerdan del video de las articulaciones? ¿Qué tipo de articulación tenían los huesos o en sí las suturas? Estas son articulaciones sinartróticas. ¿Por qué? Porque sin movimiento. Ok, vamos a tener las principales suturas. Tenemos la sutura coronal, que es la unión entre el hueso frontal, que es el que se ve aquí en la frente, con los huesos parietales, que son los dos que están aquí al lado. Los parietales son pares, el frontal es impar. Muy importante. Luego tenemos la sutura sagital, que está un poquito más atrás, que va a lo largo de todos los huesos parietales y que une ambos huesos parietales específicamente. Luego una de las más importantes, que es el bregma. El bregma es la unión de la sutura sagital, es decir, de la unión de los dos huesos parietales, junto con la sutura coronal, es decir, el triangulito que se hace en esta parte. Después de ahí tenemos la sutura lamboidea, que es la unión entre el hueso parietal y occipital, debería estar por acá abajo. Y para terminar, la lambda, que es la unión de la sutura sagital con la lamboidea, que es así, debería estar por acá atrás. Ok, ahora sí hablando específicamente más sobre los huesos del neurocráneo y del viscerocráneo, los huesos del neurocráneo tienen la función de cubrir al encéfalo. Es decir, tenemos el occipital, que es impar, los dos temporales, que estos sí son pares, el otro estaría al otro lado, el occipital está en la parte de atrás. Luego tenemos los pares de huesos parietales, el frontal que es impar, y el esfenoides y el etmoides. Como les dije, el etmoides tengan cuidado porque dependiendo del autor lo consideran parte del neurocráneo y del viscerocráneo. Y ahora sí, hablando del viscerocráneo, constituye al esqueleto facial. Estos van a ser la mandíbula, que es impar, el vómer, que también es otro impar, y todos los demás son pares. Tenemos el maxilar, o la maxila que se va a dividir en dos, los cornetes nasales, dos palatinos, dos cigomáticos nasales y lacrimales. Vamos a hablar específicamente de cada uno de ellos. Empezamos con los huesos del neurocráneo. Tenemos el hueso frontal, que como ya se pueden imaginar, forma la parte frontal de la cabeza y forma, por así decirlo, la frente. Importante destacar sobre qué es el nación, que es la inserción de los huesos frontales y nasales junto con el hueso frontal. Se articula con los huesos parietales por la sutura sagital, con los cigomáticos, con el nasal, con los lagrimales, con el maxilar, con el esfenoides y con el etmoides. Este se articula con muchísimos huesos. Después de ahí tenemos los dos temporales. Importante destacar o cosas importantes aquí que quiero que se acuerden es que tiene dos apófisis. Recordemos que las apófisis pueden ser cosas que salen del hueso, como pequeñas cosas. Aquí tenemos dos apófisis importantes, que es la apófisis de mastoides y la apófisis de estiloides. Aquí le puse una imagen que gira, pero no se alcanza a ver bien. La apófisis de mastoides es como lo que se alcanza a sentir si nos tocamos abajo de la oreja. Y la apófisis de estiloides es nada más un palito así pequeño. Ahí se alcanza a ver. Lo importante de aquí es que de la apófisis de mastoides va a hacer la inserción del músculo esternocleidomastoideo. De ahí viene la parte del nombre mastoideo. Ok. También se encuentra el arco cigomático, que es la unión de este hueso con el cigomático y es lo que nos va a dar la forma de la mejilla. Este hueso se articula con el esfenoides, con el ala mayor del esfenoides específicamente, con el hueso parietal, con el cigomático y con el occipital. Ahora sí, hablando del occipital, recordemos que este también es un hueso impar, es decir, que solamente tenemos uno, y va a formar el agujero de la nuca, y lo más importante es que tiene el agujero occipital o el agujero magno, que es de donde va a nacer nuestra médula espinal. Luego tenemos los huesos parietales, que tiene otro punto anatómico muy importante, que es el teirón, que es la unión de los huesos frontal, parietal y del esfenoides. Este es un punto de referencia quirúrgica. Y también con el temporal, perdón. Y este hueso se articula con el frontal, occipital y temporal. Siguiendo con el esfenoides, este es un hueso bastante irregular y muchos consideran bastante bello, tiene demasiadas cosas de qué hablar y demasiadas estructuras, así que lo quise resumir en puntos muy importantes. Voy a mover la cámara aquí del lugar para que no tape la imagen.
Ahí está. Ok, primero vamos a dividir el esfenoides en sus alas. Tenemos dos alas mayores y dos alas menores que deben de estar aquí. Lo más importante del esfenoides es que tiene una estructura que se llama la silla turca. Debería estar aquí. Que en la silla turca se aloja la hipófisis. Recordemos que esta es una glándula del sistema endocrino, que eso lo veremos, pero es exactamente la apófisis se aloja en la fosa hipofisiaria, pero si les llegan a preguntar en la silla turca aloja la hipófisis. Luego también digo la hipófisis. Luego tenemos la hipófisis de clinoides, que esta se va a dividir en una anterior y posterior y tienen importancias neuroanatómicas que veremos más adelante. También se encuentra la fisión orbitaria superior o mayor entre las alas mayores y menores de los esfenoides, que debe ser esta cosa de aquí. Y vamos a tener muchísimos agujeros. ¿Cuál es la importancia de estos agujeros? Que por estos agujeros van a pasar los nervios craneales de los cuales hablaremos en otro video. Tenemos el agujero redondo, el agujero oval, que son los dos por los que pasan los nervios craneales, y el agujero espinoso. Este hueso se articula con el etmoides, el frontal, los palatinos, el vómer, el occipital, el temporal y el parietal. Siguiendo con esto, tenemos el hueso etmoides. Recordemos que este también es un hueso impar. Forma parte de la fosa nasal anterior y tiene la crista Galli. Este es un punto neuroanatómico de referencia, otra vez, porque estamos hablando mucho, ahorita me estoy enfocando mucho más en los huesos que en la neuroanatomía, pero esto lo veremos más tarde, que es el lugar de la inserción de una de las estructuras meningias. Luego, por aquí, otra cosa muy importante es que tenemos la lámina cribosa. Siempre van a escuchar la lámina cribosa del etmoides. ¿Por qué? Porque aquí es en donde pasan los nervios olfatorios y si se llega a dañar esta área o si se llega a ver afectado el nervio craneal 1, que es el nervio olfatorio, podemos llegar a pensar algún daño en la lámina cribosa. Y este hueso se considera que forma parte del neurocráneo y del viscerocráneo, así que depende del autor cuántos números sean, recuerden que les dije. Siguiendo tenemos la mandíbula y la maxila. Recuerden que la mandíbula es un hueso impar, a diferencia de la maxila, que sí es un hueso par. La mandíbula tiene una apófisis alveolar, que es lo que soporta los dientes mandibulares, y una protuberancia mentoniana, que es lo que va a formar el mentón bien dicho. Luego tenemos los dos maxilares, que es un hueso par unidos por la sutura intermaxilar, que debe estar a la mitad, y forma parte inframedial de la órbita. La órbita es la parte que da la forma al ojo, por así decirlo, donde se aloja el ojo. Luego tenemos los huesos cigomáticos, que se les considera que son los huesos de la mejilla, son los que dan forma junto con la apófisis cigomática con el arco cigomático del hueso temporal y forma la porción inferolateral de la órbita. Este se va a articular con el frontal, el esfenoides, el maxilar y el temporal, que les dije que es muy importante, junto con el agujero cigomático facial y el arco cigomático, que esto es importantísimo, como ya se los había comentado en el hueso temporal, que une al hueso temporal con el hueso cigomático. Después de esto tenemos los huesos nasales y los huesos lagrimales. El hueso nasal es un hueso par ubicado anterior a los huesos lagrimales. Y hablando de los huesos lagrimales, son los huesos, es el hueso más pequeño del viscerocráneo. Se encarga de dar soporte al saco y todo el aparato lagrimal en sí. Luego tenemos los cornetes y los palatinos. Los cornetes están ubicados en la pared lateral de cada cavidad nasal y tienen la función de filtrar, humidificar y calentar el aire que inspiramos, es decir, acondicionar el aire. Estos huesos se van a articular con el etmoides, el lagrimal, se imaginarán por qué, el maxilar y el palatino. Y hablando ahora sí de los palatinos, son los que se encuentran en la parte más posterior del viscerocráneo entre el maxilar superior y el esfenoides, antes de entrar en el neurocráneo. Y este cuenta con una parte importante que se llama la cresta palatina, que es en donde, es una parte llena de mucosa oral. Este hueso se va a articular con el esfenoides, el maxilar, el etmoides y el vómer también. Hablando del vómer, que es el otro hueso que nos falta, se sitúa sobre la línea media del esfenoide y se encarga de separar ambas coanas. Si es un hueso impar irregular, que literalmente es un hueso que va en medio de la nariz, por así decirlo. Se articula este hueso con el esfenoides, con el etmoides, con los palatinos y con los maxilares. Y ya para terminar con los huesos del cráneo, se le considera el cráneo en que pueden ver aquí que es un hueso muy único. ¿Por qué? Porque es el único hueso que no se articula con ningún otro hueso. Es decir, que está flotando y sirve únicamente como inserción y origen de músculos infra y suprayoideos, entre otros músculos. Está ubicado en la zona cervical supero anterior, es decir, por acá, y tiene una forma muy distintiva de herradura.
Y con esto terminamos el video de los huesos del cráneo. Vamos a seguir con el esqueleto axial, con los huesos de las vértebras y con las costillas. Cualquier duda no tengan pena en comentarme. Que tengan un excelente día.